Lo que realmente vio el James Webb. Hoy, embárcate en un viaje extraordinario hacia el borde del cosmos. El 17 de abril de 2025, un descubrimiento sacudió al mundo científico. El telescopio James Webb capturó un gas raro en la atmósfera de un exoplaneta distante. Un gas que, en la Tierra, está asociado con la presencia de vida. Una firma invisible a simple vista, pero que bien podría ser la huella química de un mundo habitado. Para entender lo que realmente significa esta detección, nos embarcaremos juntos en una expedición. Nos dirigiremos al sistema K2-18, a más de 120 años luz de la Tierra. ¿Qué sabemos sobre K2-18b? ¿Cuál es su composición, su clima, su historia orbital? Y lo más importante, ¿es este gas misterioso realmente una prueba de que la vida existe en otro lugar? Pero antes de embarcarnos en una nueva aventura, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Cuando hablamos de K2-18, primero nos centramos en su corazón ardiente, la estrella alrededor de la cual todo gira. Para comprender completamente la historia de esta estrella en particular, hay que entender qué es una enana roja de tipo M y por qué una estrella así se forma, sobrevive y evoluciona de manera diferente a una estrella como nuestro Sol. Todo comienza en una vasta nube molecular, un entorno frío y oscuro compuesto principalmente de gas, sobre todo hidrógeno molecular y polvo. En ciertas regiones, el delicado equilibrio entre la gravedad y la presión del gas puede ser perturbado. Un pequeño accidente gravitacional, a veces provocado por la onda de choque de una supernova o simplemente por la inestabilidad natural de la nube, inicia entonces el colapso local de la materia. Esta materia, atraída por la gravedad, se va coalesciendo gradualmente para dar lugar a lo que se llama una protoestrella. En el caso de K2-18, este fenómeno ocurrió hace mucho tiempo, hace unos 2.400 millones de años. Cuando el núcleo de esta protoestrella se volvió lo suficientemente denso y su temperatura interna se disparó, pudo comenzar la fusión del hidrógeno. La fusión nuclear es el proceso que enciende la estrella y la hace brillar. Desde ese momento podemos hablar realmente de una estrella. Ahora tiene su propia fuente de energía, capaz de brillar por miles de millones de años. En el caso de una enana roja como K2-18, esta activación de la fusión se acompaña de una configuración y evolución interna particular. De hecho, a diferencia de una estrella como el Sol, que es más masiva y caliente, una enana roja tarda más en alcanzar un estado estable, ya que su menor masa implica diferentes presiones y temperaturas en su núcleo. La clasificación M3V de K2-18 nos informa sobre su tamaño, luminosidad y especialmente su temperatura superficial. La M se refiere a estrellas conocidas como de tipo M, comúnmente llamadas enanas rojas. Estas son estrellas que se encuentran en la parte inferior de la secuencia principal, que es la gran línea en la que se colocan la mayoría de las estrellas activas en la fase de fusión de hidrógeno. El 3 indica más sobre la subcategoría de temperatura dentro de las estrellas M. En cuanto al V, se refiere a la clase de luminosidad específica de estrellas que, como nuestro Sol, todavía están en la secuencia principal, es decir, en la mitad de su ciclo de fusión de hidrógeno. En el caso de K2-18, la temperatura superficial se ha medido en unos 3.200 grados. Para darnos cuenta realmente de la diferencia, recordemos que nuestro Sol tiene una temperatura superficial cercana a los 5.500 grados. Por tanto, K2-18 es significativamente más fresca y emite más débilmente en el espectro visible, favoreciendo las longitudes de onda más largas del rojo o infrarrojo. Más fría a menudo significa menos masa. Los astrofísicos estiman que K2-18 tiene aproximadamente 0,45 veces la masa del Sol. Esta masa relativamente baja explica por qué la estrella emite menos energía y, por lo tanto, tiene menos luminosidad en general. Las enanas rojas son a menudo caracterizadas como económicas, en términos de fusión porque convierten hidrógeno en helio,
a un ritmo más lento. Esta lentitud está relacionada con su estructura interna, que mezcla más eficientemente el hidrógeno en todo su volumen. En consecuencia, esto extiende la duración de sus reservas y les permite mantener un proceso de fusión durante decenas, si no cientos, de miles de millones de años. K2-18 tiene una vida estimada de más de 100.000 millones de años. Este es un número asombroso cuando se considera que el universo mismo tiene solo alrededor de 13.800 millones de años. Esta enorme diferencia ilustra claramente cuán lentamente se agota una enana roja. Expende su energía moderadamente y, por así decirlo, permanece activa mucho más tiempo que una estrella similar a nuestro Sol, que se espera que termine su propia secuencia principal alrededor de los 10.000 millones de años. ¿Cómo se puede explicar tal longevidad? Una de las principales razones radica en lo que se llama inercia magnética. Las enanas rojas son conocidas por sus intensos campos magnéticos, a veces más estables y duraderos que los generados por estrellas más masivas. Aunque son más pequeñas, estas estrellas mantienen una actividad magnética sostenida, lo que también resulta en erupciones e incursiones intensas en los dominios ultravioleta y de rayos X. Esta dinámica contribuye a una mezcla constante de materia dentro de la estrella, retrasando su agotamiento y manteniendo tasas de fusión modestas pero regulares, durante duraciones que superan la comprensión humana. Hablemos por un momento de estas erupciones de UV y rayos X, que están lejos de ser triviales. A menudo imaginamos las estrellas como esferas tranquilas que irradian pacíficamente. Sin embargo, si pudieras observar K2-18 en longitudes de onda ultravioleta o rayos X, verías un ballet de erupciones violentas, una especie de chorros repentinos de plasma u oleadas magnéticas lanzando partículas a alta velocidad. Este fenómeno, muy común en las enanas rojas, puede impactar a cualquier planeta lo suficientemente cercano como para sufrir un bombardeo constante de radiación. En nuestro sistema solar, el Sol mismo a veces lanza erupciones solares, pero en las enanas rojas este fenómeno es aún más activo e intenso, especialmente en las primeras fases estelares. Esto tiene numerosas implicaciones para los ambientes planetarios, la química de las atmósferas y, por supuesto, el potencial para albergar vida. Un tema que fascina cada vez más a los investigadores. A finales del año 2014, la misión espacial Kepler de la NASA, inicialmente dedicada a la investigación de exoplanetas, enfrentó una gran dificultad: varias de sus ruedas de reacción, esos mecanismos internos que permiten que el telescopio se oriente finalmente hacia un objetivo preciso, dejaron de funcionar como se esperaba. Específicamente, una rueda de reacción es un disco que gira rápidamente dentro de la nave espacial. Al cambiar la velocidad de rotación de este disco, se influye en la orientación del telescopio en el espacio. Cada rueda en funcionamiento es crucial para mantener la estabilidad de puntería necesaria para la observación de estrellas distantes. Un pequeño desvío angular es suficiente para distorsionar o desenfocar seriamente los datos de un tránsito planetario. Cuando 2 de las 4 ruedas se averían, el dispositivo ya no puede mantener su objetivo inicial con la precisión requerida. Se necesita una solución para salvar la misión, y los ingenieros de la NASA entonces inauguraron un ingenioso plan de respaldo: reorientar el telescopio confiando en la presión del viento solar y reduciendo el área de observación. Esta idea, combinada con el uso de las 2 ruedas de reacción aún válidas, permitió suficiente estabilidad para reanudar la búsqueda de exoplanetas. Así, nació la misión K2, a menudo descrita como el renacimiento del telescopio Kepler, ya que literalmente le dio una segunda vida en 2014 y más allá. En este nuevo modo de operación, Kepler ya no puede apuntar continuamente a la misma región del cielo durante periodos prolongados como en su primera fase. Ahora,
La nave espacial se orienta mediante campañas repartidas sobre diferentes campos estelares, cada uno observado durante varias decenas de días, antes de que la posición global deba ajustarse para mantener, a pesar de las limitaciones, una orientación estable. Es en este contexto que entra en juego la campaña 1 de la misión K2. Esta primera campaña de observación, que apunta a una porción específica del cielo, permite la recopilación de valiosos datos fotométricos. Estos datos consisten concretamente en medir la cantidad de luz emitida o reflejada por las estrellas objetivo. Una pequeña pero regular caída en este brillo indica un posible tránsito planetario, es decir, el paso de un planeta frente a su estrella, visto desde nuestra perspectiva terrestre. Es la existencia de este fenómeno, tan tenue y delicado de detectar, lo que forma la base del método de tránsito, el principal método de identificación de exoplanetas para Kepler y K2. Durante la campaña 1, el equipo de la NASA, así como numerosos astrónomos de todo el mundo, escrutaron meticulosamente las variaciones de brillo de las estrellas reunidas en un catálogo de objetivos prometedores. Dentro de la campaña 1, la designación EPIC 2019-12552 pronto atrae la atención. EPIC indica un objeto listado en la base de datos Ecliptic Plane Input Catalog, especialmente configurada para la misión K2. El número 2019-12552 corresponde al identificador único asignado a este objetivo para distinguirlo de miles de otros. Inicialmente, nadie conoce realmente las características detalladas de esta estrella, excepto que probablemente es una enana roja, lo que significa que es una estrella más pequeña y más fría que nuestro Sol. Tan pronto como llegan los datos en bruto, los algoritmos de detección detectan una curva de luz que puede revelar la presencia de un planeta en órbita, una caída o una disminución de luminosidad que se repite a intervalos regulares. A pesar de sus limitaciones técnicas después de un fallo, los instrumentos de Kepler siguen siendo lo suficientemente sensibles como para detectar disminuciones del flujo de luz de menos del 1% en comparación con el promedio. Entonces, es necesario confirmar que estas señales no se explican por otros fenómenos, como un sistema binario eclipsante, dos estrellas orbitándose mutuamente, una mancha estelar gigante o un ruido de medición. Los astrofísicos deben, por lo tanto, ejercer gran precaución. Cada tránsito aparente debe ser probado y verificado según varios criterios, como la regularidad del periodo, la forma de la curva o la estabilidad de la estrella. Es 2015 cuando Andrew Crossfield y sus colaboradores publican los resultados de sus análisis. Se centran en la firma de tránsito detectada alrededor de este famoso sistema estelar durante la primera campaña de K2. Sus conclusiones revelan la casi segura existencia de un exoplaneta orbitando esta enana roja, en un ciclo de 32,9 días, lo que significa que transcurren casi 33 días terrestres entre dos pasajes sucesivos frente a la estrella. Lo nombran K2-18b, de acuerdo con la nomenclatura habitual. K2 se refiere a la misión que permitió el descubrimiento. 18 indica que es el 18º sistema estelar notable identificado por K2. Y la letra B, que es el primer planeta detectado alrededor de esta estrella en particular. En ese momento, para comprender mejor la naturaleza de K2-18b, el equipo hace estimaciones sobre su radio. Para convertir la disminución de luminosidad en un radio planetario, generalmente se supone que el planeta oscurece un área aproximadamente circular en la superficie aparente de la estrella. En otras palabras, un tránsito corresponde a un disco más pequeño, el planeta, pasando frente a un disco más grande, la estrella, y la proporción del descenso de luz proporciona información sobre la relación de sus tamaños. Según estos análisis, el radio del exoplaneta es cercano a 2,6 veces el de la Tierra. Con tal tamaño, los especialistas automáticamente lo colocan en la categoría conocida como supertierras o mini Neptunos.
Estos son dos grupos bastante diferentes, pero a menudo confundidos cuando los datos aún no son suficientes para distinguir la naturaleza exacta del planeta. El término supertierra tiende a referirse a un cuerpo más grande o más masivo que nuestro planeta, potencialmente rocoso en composición, mientras que un mini Neptuno se refiere a un planeta ligeramente más pequeño que Neptuno o Urano, cubierto con una gruesa envoltura gaseosa. Generalmente, se sospecha que un exoplaneta de en torno a 2 a 3 radios terrestres puede tener un núcleo sólido, pero también una atmósfera sustancial. En esta etapa temprana del descubrimiento, es imposible tomar una decisión clara. La estrella no está suficientemente bien caracterizada. Sin embargo, los investigadores ya sospechan que K2-18b podría exhibir una densidad intermedia que sugiere la presencia de una atmósfera densa o elementos volátiles como hidrógeno y helio. Se necesitarán muchas investigaciones adicionales y mediciones más precisas de su masa para determinar el grado de similitud con planetas terrestres, similares a la Tierra o Marte, o con gigantes de pequeño tamaño, similares a Neptuno. En el año 2017, ocurrió un punto de inflexión importante en el estudio del planeta K2-18b, gracias a un monitoreo intensivo realizado por dos instrumentos especializados, HARPS y Cármenes. Antes de este periodo, ya se sabía que K2-18b, inicialmente detectado por análisis de tránsito, es decir, al observar el oscurecimiento del brillo de su estrella a medida que pasa frente a ella, tenía algunas características intrigantes. Sin embargo, para comprender realmente la composición y estructura interna de un exoplaneta, su masa debe ser estimada con precisión. Esta información nos permite determinar su densidad y, en consecuencia, evaluar si el cuerpo es más bien rocoso, gaseoso o incluso una mezcla particular de ambos. En este contexto, la contribución de los instrumentos de medición radial como HARPS y Cármenes es decisiva, ya que proporcionan una forma confiable de estimar la masa de un planeta al detectar las pequeñas oscilaciones de la estrella provocadas por su atracción gravitatoria. Antes de explicar cómo estos instrumentos refinaron la masa de K2-18b, primero es necesario aclarar el principio del método de velocidad radial. Imagina la estrella en el centro de un sistema planetario. Cuando un planeta orbita a esta estrella, la gravedad tira levemente de la estrella hacia el planeta. El planeta, a su vez, se mantiene en órbita, pero es un efecto mutuo. Cada objeto orbita en torno al baricentro, es decir, el centro de masa común. Nuestra vista desde la Tierra detecta una especie de ida y vuelta de la estrella, como si oscilara alrededor de un punto invisible. Este movimiento, por pequeño que sea, resulta en una variación en el espectro de luz de la estrella. Cuando se acerca a nosotros, sus líneas espectrales se desplazan levemente hacia el azul. Cuando se aleja, estas mismas líneas se desplazan hacia el rojo. Al medir con precisión este desplazamiento Doppler, podemos calcular la velocidad de la estrella en metros por segundo y deducir la fuerza gravitacional ejercida por el planeta y luego su masa. HARPS es un espectrógrafo de alta precisión instalado en un telescopio en el Observatorio de la Silla en Chile. Diseñado especialmente para seguir la tenue oscilación estelar causada por los planetas, presenta una estabilidad notable, gracias particularmente a la calibración constante y el control riguroso de la temperatura interna. Su nivel de precisión puede alcanzar el orden de 1 metro por segundo, equivalente a detectar oscilaciones estelares extremadamente pequeñas. Cármenes, por otro lado, es otro espectrógrafo de última generación que opera en el telescopio de 3,5 metros del Observatorio de Calar Alto en España. También apunta a detectar estas pequeñas señales Doppler, cubriendo un amplio rango de longitudes de onda, tanto en lo visible como en el infrarrojo cercano. Un interés adicional de Cármenes es su sensibilidad a estrellas más frías, como las enanas rojas, que es el caso de la estrella K2-18.
La mayor sorpresa de 2017 no terminó allí. Las mediciones precisas tomadas por Harps y Cármenes, además de confirmar la masa y densidad de K2-18b, revelaron indicios de una segunda señal de velocidad radial, distinta del planeta ya conocido. Esta señal adicional, repetitiva y regular, sugería la probable presencia de un segundo planeta, orbitando la misma estrella. Los astrónomos nombraron a este recién llegado K2-18c, de acuerdo con la nomenclatura estándar para exoplanetas descubiertos en el mismo sistema. El descubrimiento de K2-18c fue emocionante porque no transita frente a su estrella. En jerga astronómica, esto se llama un planeta no transitante. Prácticamente, esto significa que no lo vemos pasar frente a K2-18 desde nuestra línea de visión. Esta alineación, que es un golpe de suerte cuando ocurre, es esencial para el método del tránsito, variación del brillo de la estrella. Sin embargo, si el planeta no pasa frente a la estrella, no podemos medir directamente su radio como lo hicimos para K2-18b. Por lo tanto, nos falta un dato esencial para calcular su densidad. Sin embargo, el método de velocidad radial no depende de la alineación orbital. Mientras el planeta ejerza suficiente fuerza para hacer tambalear a la estrella, traiciona su presencia a través de sus efectos gravitacionales. En las mediciones de 2017, K2-18c apareció con una señal correspondiente a un periodo orbital de unos 9 días. Esto significa que tarda aproximadamente 9 días terrestres en completar una órbita completa en torno a la estrella K2-18. Podemos hablar de una órbita interna, tanto porque este periodo es mucho más corto que el de K2-18b, cuya revolución en torno a la estrella se extiende a lo largo de varias decenas de días, como porque probablemente esté más cerca de la enana roja. Esta proximidad acentúa las fuerzas de marea, un fenómeno relacionado con la gravedad que probablemente influya en ciertos procesos en la atmósfera o interior del planeta. Las fuerzas de marea describen la diferencia en la atracción gravitacional ejercida sobre diferentes partes de un objeto, en este caso, sobre K2-18c. Cuando el planeta está muy cerca de su estrella, la diferencia de gravedad entre los lados más cercanos y más lejanos puede generar fracturamiento interno o calentamiento, e incluso contribuir a la formación de tipos de vulcanismo o actividad tectónica. Además, los datos de velocidad radial indicaron una masa de alrededor de 7 masas terrestres para K2-18c. En otras palabras, en términos de masa, este segundo planeta es compatible a K2-18b, incluso si es ligeramente menos masivo. Dado que, hasta ahora, no hay datos de tránsito, no podemos especificar su tamaño exacto. Sin embargo, el hecho de que tenga una masa que se acerque a la de K2-18b, mientras está ubicado más cerca de la estrella, plantea preguntas fascinantes. ¿Podría compartir una estructura similar? Una envoltura gaseosa que rodea un núcleo más denso, pero estar más calentado debido a la proximidad estelar. ¿Podría haber perdido parte de su envoltura gaseosa debido a un bombardeo más intenso de radiación ultravioleta o vientos estelares? Estas preguntas permanecen abiertas, pendientes de observaciones directas del planeta durante un tránsito o mediante detección espectral, pero ya están alimentando futuras investigaciones. La confirmación de este segundo mundo inmediatamente inspiró nuevas hipótesis sobre posibles interacciones entre los dos planetas. En algunos sistemas estelares, una proximidad relativa y cierta resonancia orbital pueden generar múltiples efectos de marea y fenómenos de resonancia dinámica. En el caso de K2-18b y c, por ahora solo tenemos indicaciones preliminares de su resonancia. Sin embargo, ya se puede señalar que la proximidad de K2-18c, con su periodo de 9 días, podría afectar la estabilidad a largo plazo del sistema
y jugar un papel en la evolución orbital de K2-18b en sí. Los astrónomos están muy interesados en estos mecanismos, ya que moldean las condiciones potenciales de habitabilidad y los parámetros atmosféricos. Fue en 2019 cuando la atención de la comunidad científica y del público en general se centró repentinamente en K2-18b. Hasta entonces, este exoplaneta, ya conocido por los astrónomos, no había despertado tal entusiasmo. Pero ese año, un equipo de observadores utilizó el famoso telescopio espacial Hubble para examinar la atmósfera de esta distante esfera. Cuando aparecieron las primeras pistas de vapor de agua en sus pantallas, la emoción fue inmediata. Era la primera vez que esta señal específica, la firma característica de la molécula de agua, anotada como H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, se detectaba a una longitud de onda de 1,4 micrómetros. Y las mediciones resultaron ser lo suficientemente sólidas como para alcanzar una confianza estadística superior a 3,5 sigma, lo que significa que había menos de una probabilidad entre varios miles de que esta detección se debiera al puro azar. Para comprender plenamente la magnitud de este descubrimiento, primero hay que explicar cómo funciona el método de tránsito, junto con la técnica de espectroscopía que lo acompaña. Un tránsito ocurre cuando un planeta pasa directamente entre su estrella y el instrumento observador. Imagina un pequeño disco silueteado contra la brillante superficie de una bombilla. De manera similar, el exoplaneta bloquea una diminuta fracción de la luz emitida por su estrella. Midiendo esta ligera disminución en el brillo, los astrónomos confirman la presencia del planeta. Para estudiar su atmósfera, el enfoque está en la luz estelar que pasa a través de ella en el momento preciso del tránsito. Si la atmósfera está compuesta de moléculas particulares, estas absorberán ciertas longitudes de onda de radiación, de manera bien definida. Esto se denomina firma espectral. En este caso específico, la detección fue posible gracias al instrumento WFC-3. Es una cámara altamente eficiente instalada a bordo del telescopio espacial Hubble, que observa varias bandas de longitudes de onda en el infrarrojo cercano, es decir, más allá de la luz visible, en un rango justo después del rojo. En total, los investigadores estudiaron 9 tránsitos distintos de K2-18b, 9 pases de este planeta frente a su estrella. Durante cada tránsito, se recogieron datos y luego se compararon para aumentar la fiabilidad de los resultados. El objetivo es simple de enunciar, pero complejo de lograr: identificar, dentro de la radiación del tránsito, caídas de absorción que correspondan al agua, verificando que se repiten con cada paso. La famosa banda en 1,4 micrómetros es típica de la absorción por vapor de agua. Para visualizarlo mejor, uno puede imaginar la atmósfera del planeta actuando como un filtro. Solo permite que la luz de la estrella pase en ciertas longitudes de onda mientras retiene otras específicas de sus componentes químicos. En este contexto, la molécula de H2O actúa como un filtro, alrededor de 1,4 micrómetros. ¿Por qué causó tanto revuelo esta historia del vapor de agua? Porque el agua es una de las condiciones más fundamentales para la vida tal como la conocemos en la Tierra. Detectar la presencia de vapor de agua en un exoplaneta fuera de nuestro sistema solar es entonces hipotetizar. Tal vez, un día descubramos que tiene un entorno más complejo, quizás incluso propicio para el desarrollo de fenómenos biológicos. Por supuesto, esta mera detección de vapor no constituye una prueba de vida, ya que muchos factores deben alinearse: estabilidad climática, fuentes de energía, el grosor de la capa atmosférica y muchos otros. En el contexto de este descubrimiento, han surgido 2 escenarios principales para describir la naturaleza de K2-18b. El debate, a menudo resumido en pocas palabras, puede formularse de la siguiente forma: ¿es una supertierra templada
o un mini Neptuno gaseoso. Para entender esta distinción, es necesario profundizar brevemente en la taxonomía de los exoplanetas. Desde que hemos estado observando planetas más allá de nuestro sistema solar, los científicos han clasificado estos objetos según su tamaño, masa y composición estimada. A los exoplanetas más pequeños, de aproximadamente 1,5 veces el tamaño de la Tierra, a menudo se les llama supertierras, cuando comienzan a tener una mayor masa y radio que nuestro planeta, sin llegar a las proporciones de un gigante como Júpiter o Saturno. Por otro lado, cuando el radio del exoplaneta es de aproximadamente 2 a 4 veces el de la Tierra, los especialistas a veces lo refieren como un mini Neptuno. Se asume entonces que tiene un envoltorio gaseoso más grueso, un núcleo más profundo y tal vez un vasto océano bajo una atmósfera rica en hidrógeno y helio. Para K2 18b, mediciones anteriores ya habían sugerido un tamaño de aproximadamente 2,6 radios terrestres. Esta cifra lo coloca directamente en la zona intermedia, demasiado grande para ser una supertierra ordinaria, demasiado pequeño para ser un análogo directo de Neptuno. El término supertierra templada acoge la idea de que podría mantener una temperatura superficial o atmosférica moderada. A veces se sugiere que se encuentra en la zona habitable de su estrella. En contraste, el calificativo de mini Neptuno gaseoso nos recuerda que con un radio que excede el doble del de la Tierra, es probable que el exoplaneta K2 18b tenga una gruesa capa atmosférica. Esto podría generar enormes presiones debajo, haciendo el concepto de una superficie sólida o una superficie oceánica fácilmente accesible menos probable. En este contexto, la detección de vapor de agua alimenta la controversia, ya que confirma la existencia de elementos volátiles abundantes en la atmósfera, sin resolver definitivamente la cuestión de la estructura interna. En 2021, un investigador llamado Niku Madhusudan propuso un concepto innovador para describir una nueva categoría de planetas, ahora llamados ICEAN. El término ICEAN viene de la contracción de dos palabras, hidrógeno y océano. La idea es mostrar que podría haber mundos completamente cubiertos por un océano, situados bajo una atmósfera densa dominada por hidrógeno y helio. Esta atmósfera sería, en principio, lo suficientemente densa como para mantener temperaturas estables en la superficie líquida, a pesar de que estos planetas a veces orbitan a distancias variables de su estrella. Imagina un océano gigantesco y continuo, sin continentes emergiendo aquí o allá, sumido en una capa de nubes rica en gases ligeros. En esta imagen podría haber potencialmente una zona habitable entre la superficie del agua y la parte inferior de la atmósfera, ofreciendo un entorno estable para el desarrollo potencial de la vida. En el momento en que surgió esta hipótesis, la comunidad científica se esforzaba por clasificar con mayor precisión los exoplanetas descubiertos en las últimas décadas. Las supertierras ya eran conocidas, más masivas que nuestro planeta pero aún mayormente rocosas, y los mini Neptunos más pequeños que Neptuno, pero a menudo poseyendo grandes envoltorios gaseosos. Los llamados mundos ICEAN encajarían entre estas categorías, enfocándose particularmente en la presencia indispensable de agua líquida y en una mezcla atmosférica dominada por hidrógeno y helio. Esta clasificación, ICEAN, se basa en diferentes modelos que describen con precisión la composición química de la atmósfera. Para entender esta composición, es importante notar que el hidrógeno es la forma más simple del elemento hidrógeno, dos átomos de hidrógeno unidos. Por otro lado, los planetas son un envoltorio rico en helio. Sugieren que hay una captura significativa de este gas ligero desde el comienzo mismo de la formación planetaria. En estos mundos también esperamos encontrar metano, un gas compuesto por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. El metano a menudo ha sido detectado en las atmósferas planetarias de nuestro sistema solar, por ejemplo en los planetas gigantes, resultante de varios procesos químicos. Otro gas probable es el dióxido de carbono, que incluye un átomo de carbono y 2 de oxígeno. En la Tierra es esencial para el ciclo del carbono y el efecto invernadero.
La importancia del CO2 en las atmósferas exoplanetarias sirve como un identificador para los científicos porque está vinculado a muchas reacciones químicas posibles, que van desde la geología interna hasta la formación de nubes. Inversamente, en los modelos ICEAN se espera que el amoníaco, NH3, sea significativamente menos abundante que en otros tipos de exoplanetas con envolturas gaseosas. No obstante, el amoníaco es un compuesto que se encuentra en la atmósfera de ciertos planetas gigantes en nuestro sistema solar, y durante mucho tiempo se ha pensado que juega un papel significativo en la química prebiótica, es decir, las reacciones que permiten la aparición de la vida. Se estima que esta deficiencia de NH3 en las atmósferas ICEAN resultaría de reacciones químicas particulares, donde el amoníaco se transforma o disuelve en el océano subyacente. Las presiones y temperaturas en la interfaz agua-atmósfera podrían favorecer estas reacciones, limitando la cantidad de amoníaco libre. Los científicos están particularmente intrigados por la idea de que algunos mundos ICEAN podrían albergar biofirmas de azufre. Una biofirma es un indicador químico que podría revelar la presencia de organismos vivos. En la Tierra, muchos microorganismos transforman compuestos de azufre, liberando, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno u otras sustancias gaseosas detectables desde la distancia. Al examinar la atmósfera de un exoplaneta, analizando la luz de la estrella circundante que pasa a través de ella, se pueden identificar perfiles químicos que revelan la presencia de moléculas específicas como aquellas que contienen azufre. Los mundos ICEAN, con su vasto océano bajo una atmósfera rica en hidrógeno, podrían sostener formas de vida que exploten ciclos biogeoquímicos basados en azufre, si se cumplen condiciones apropiadas de temperatura, presión y disponibilidad de nutrientes. Las biofirmas de azufre, finalmente, suscitan particular atención porque son bien conocidas en nuestro planeta. Gran parte del azufre presente en la atmósfera terrestre proviene de organismos vivos, particularmente microorganismos marinos. En el fondo de los océanos de la Tierra, cerca de las fuentes hidrotermales, comunidades de seres vivos utilizan compuestos de azufre para sobrevivir en un entorno extremadamente hostil para la mayoría de las otras formas de vida. Esto sugiere que si un océano extranjero alberga fuentes hidrotermales u otras fuentes de energía química, organismos análogos podrían prosperar allí y liberar, por ejemplo, gases de azufre detectables. Los especialistas a menudo se refieren a firmas como el sulfuro de dimetilo, a veces llamado DMS, un compuesto importante en el ciclo del azufre de la Tierra. Si alguna vez se identificara en la atmósfera de un exoplaneta, se convertiría en una fuerte indicación, aunque no una prueba absoluta, de que los procesos biológicos están en juego. El concepto ICEAN hace que este tipo de detección sea más plausible, porque postula un contacto directo entre un vasto reservorio de agua y una atmósfera químicamente activa. Para imaginar más concretamente un planeta de este tipo, uno podría pensar en un vasto océano salado, potencialmente más salado que nuestros mares terrestres, con una profundidad que podría oscilar entre decenas o cientos de kilómetros. La superficie de este océano permanecería oculta bajo gruesas nubes de hidrógeno y helio, capaces de bloquear una fracción de la luz estelar. Es posible que la temperatura ambiente en la superficie del océano pudiera variar entre, por ejemplo, unas pocas decenas a varios cientos de grados Celsius, dependiendo de la distancia de la estrella. En algunos escenarios, incluso si la atmósfera superior es muy caliente, podría albergar capas de nubes capaces de mantener un rango de temperatura más cómodo para la existencia de agua líquida en niveles inferiores. Los investigadores dependen de simulaciones termodinámicas para evaluar la evolución de las temperaturas verticales en la atmósfera. A medida que uno desciende hacia el océano, la presión aumenta y el calor puede fluctuar debido a los intercambios de calor entre el interior del planeta y la atmósfera. Estudiar este gradiente es crucial para entender si el agua permanece líquida en un gran espesor o si podrían formarse fases de hielo de alta presión bajo la superficie.
El interés en esta visión ICEAN también radica en el hecho de que estos planetas podrían ser más numerosos de lo que uno podría imaginar. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, se han descubierto muchos exoplanetas con tamaños que van de 1 a 4 veces el radio de la Tierra. Algunos son demasiado livianos para ser completamente gaseosos, pero demasiado masivos para ser simplemente rocosos. A veces se les llama subneptunos, debido a su tamaño. Sin embargo, cada categoría sigue siendo vasta, y los planetas ICEAN podrían ser solo una fracción particular, identificable por la presencia combinada de un océano líquido y una envoltura de hidrógeno y helio. La cuestión fundamental de tal investigación es determinar si, dentro de un inmenso volumen de agua, puede haber una química suficientemente variada para permitir el surgimiento y la supervivencia de organismos. En la Tierra, la vida apareció en los océanos, y un gran número de organismos marinos dependen en algún momento de las moléculas de azufre, en forma de sulfatos o sulfuros, para sus procesos metabólicos. La idea de que un gigantesco reservorio de agua en un exoplaneta podría ofrecer un ambiente favorable para la vida no es, por lo tanto, descabellada. A partir de 2022, el telescopio espacial James Webb está llevando a cabo una serie crucial de campañas de observación dedicadas a K2-18b, un exoplaneta ya conocido por la particular composición de su atmósfera. Estas observaciones, realizadas hasta 2024, siguen el trabajo preliminar realizado con otros telescopios espaciales, como el telescopio Hubble. El James Webb, gracias a sus instrumentos de última generación, ha explorado en profundidad la firma de luz de la atmósfera de K2-18b y ha detectado elementos inesperados, entre ellos trazas de metano y dióxido de carbono. Además, estos datos refuerzan la hipótesis de un déficit de amoníaco dentro de esta atmósfera. Para comprender la importancia de este descubrimiento y sus implicaciones, es útil revisar cómo opera el James Webb y por qué la detección de CH4 y CO2 es tan crucial. Posicionado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en el punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Sol, el James Webb está diseñado para estudiar el universo en el infrarrojo cercano y medio. Sus principales instrumentos incluyen el NIRISS, NIRS-SPEC y MIRI. Cada uno cumple una función específica. Así, el NIRISS, con su capacidad de espectroscopía sin rendija, lo que significa que puede separar la luz por su longitud de onda sin usar una rendija óptica real, es apto para capturar las firmas químicas de una atmósfera durante los tránsitos planetarios. NIRS-SPEC, a su vez, proporciona datos complementarios centrándose también en el infrarrojo cercano, pero con modos de resolución más variados, permitiendo una comparación en profundidad de múltiples longitudes de onda. Como parte de las observaciones de Early Release realizadas entre 2022 y 2024, estos dos instrumentos se centraron en K2-18b durante varios tránsitos planetarios. Al principio de la campaña, los investigadores destacaron una notable falta de amoníaco. En la literatura científica, el amoníaco se encuentra entre los gases simples que a menudo se buscan en las atmósferas de planetas potencialmente habitables o ricos en elementos volátiles. En teoría, en ambientes dominados por hidrógeno y helio, se espera que el nitrógeno se una generalmente con el hidrógeno para formar amoníaco. Sin embargo, en el caso de K2-18b, los datos espectrales indican que la cantidad de NH3 es mucho menor de lo anticipado. Este hallazgo llamó inmediatamente la atención al sugerir procesos químicos o condiciones de presión-temperatura que destruyen o impiden la formación de amoníaco. Por otro lado, el telescopio James Webb ha permitido la detección de metano y dióxido de carbono. Estas dos moléculas son cruciales para comprender la química atmosférica de un exoplaneta. El metano puede formarse en entornos ricos en hidrógeno, ya sea a través de procesos geológicos como la serpentinización, reacciones entre el agua y las rocas ricas en hierro y magnesio, o incluso en la Tierra, por ejemplo, vía actividad geológica.
El dióxido de carbono, a su vez, suele asociarse con fenómenos volcánicos o la oxidación de materiales carbonosos. En K218b, la presencia conjunta de estos gases, combinada con la baja abundancia de amoníaco, sugiere un tipo de atmósfera bastante inusual, a veces descrita como rica en hidrógeno, pero alterada por varios procesos químicos internos o procesos de fotólisis, es decir, la descomposición de moléculas bajo el efecto de la luz. Hoy es 17 de abril de 2025, un día que será recordado como un importante punto de inflexión en la búsqueda para determinar si la vida puede existir más allá de nuestro sistema solar. Durante varios años, el telescopio espacial James Webb ha estado examinando el exoplaneta K218b y analizando la luz que se filtra a través de su atmósfera al pasar frente a su estrella. Ahora, un equipo de investigadores liderado por el profesor Niku Madhusudan acaba de publicar en Astrophysical Journal Letters un anuncio revolucionario. Informan haber identificado, en el espectro de este lejano planeta, dos moléculas basadas en dimetilo y disulfuro de dimetilo. Fueron detectadas en longitudes de onda precisas, en torno a 3,3 micrómetros y 6,8 micrómetros. Según el equipo, y después de numerosas verificaciones, hay un 99,7% de probabilidad de que estas señales sean reales y no artefactos instrumentales. Sin embargo, este descubrimiento de inmediato genera acaloradas discusiones dentro de la comunidad científica, ya que plantea la posibilidad de una nueva etapa en el estudio de la química exoplanetaria y quizás incluso en la búsqueda de vida. Para comprender la importancia de este anuncio, primero se debe entender qué son estas moléculas. El sulfuro de dimetilo, o DMS, es un compuesto químico orgánico que contiene átomos de carbono, hidrógeno y azufre. En la Tierra, se estima que casi el 90% del DMS presente en la atmósfera proviene del fitoplancton marino. Estos microorganismos producen diversas sustancias que eventualmente se transforman en DMS, que luego se libera cuando los organismos mueren o pasan por variaciones de crecimiento. En nuestra biosfera terrestre, el DMS juega un papel importante en el ciclo del azufre, especialmente al promover la formación de nubes en la atmósfera. Su evolución y su efecto en la formación de gotas de agua pueden, por extensión, influir en el clima y la regulación térmica del planeta. En cuanto al disulfuro de dimetilo, o DMDS, es un pariente cercano del DMS, con una estructura química que incorpora dos átomos de azufre. El DMDS también aparece en ciertos procesos biológicos y puede estar vinculado a organismos vivos, aunque sus fuentes son más variadas y están menos cuantificadas en nuestro entorno terrestre. La detección de estas moléculas en la atmósfera de K218b fue posible gracias a la espectroscopía de baja resolución proporcionada por el instrumento MIRI del telescopio espacial James Webb. Este instrumento examina la luz infrarroja emitida por el planeta o posiblemente reflejada por su atmósfera. Cuando K218b transita frente a su estrella, parte de la luz de la estrella pasa a través de la envoltura gaseosa del planeta y deja huellas químicas en el espectro recogido. Al analizar estas huellas, podemos intentar identificar los gases presentes. Para detectar EDMS y DMDS, el equipo de Madhusudan utilizó un método llamado acumulación de correlación cruzada. Esto implica superponer las señales recogidas durante varios tránsitos y luego comparar la forma general del espectro con modelos teóricos de moléculas objetivo. Si el acuerdo entre la traza espectral medida y el modelo de DMS o DMDS resulta significativamente mejor que con el ruido de fondo u otras moléculas competidoras, los investigadores pueden concluir una detección. En este caso, después de procesar estos datos, la intensidad de la señal se mejoró considerablemente, permitiendo así la distinción estadísticamente robusta de la firma combinada de estas moléculas. Esta robustez estadística, evaluada en aproximadamente un 99,7%, un intervalo a menudo asociado con el término 3 sigma en jerga científica,
significa que la probabilidad de medir tal señal puramente por casualidad o ruido residual instrumental es muy baja. Sin embargo, para tales afirmaciones significativas, la comunidad generalmente requiere un nivel de confianza superior a 5 sigmas, que es una certeza del 99,9999%. En otras palabras, con tal señal, la intención es eliminar cualquier posibilidad de falsos positivos causados por fenómenos parásitos poco comprendidos. Aunque la detección actual es innegablemente prometedora, no es suficiente para disipar todas las dudas. Algunos científicos señalan que la fotólisis, descomposición de moléculas por la acción de la luz, de compuestos como el sulfuro de carbonilo o el sulfuro de hidrógeno, podría producir potencialmente firmas cercanas a las del DMS y DMDS. Otros recomiendan análisis más prolongados para confirmar el origen de estos gases. Sin embargo, el profesor Madhusudan y su equipo argumentan que las pistas falsas consideradas no replican completamente el patrón espectral obtenido, ni explican la intensidad observada de las líneas a 3.3 micrómetros y 6,8 micrómetros. Además, enfatizan que una atmósfera compuesta principalmente de hidrógeno y helio, como se presume en K218b, no es ideal para formar cantidades sustanciales de compuestos de azufre a través de vías químicas puramente inorgánicas. Es por eso que la idea de que un mecanismo desconocido, potencialmente biológico o favorecido por actividad biogénica, podría ser responsable de la presencia de DMS y DMDS está comenzando a generar debate. Dada la importancia de tal hipótesis, la mayoría de los investigadores creen que es necesario multiplicar las observaciones y medir la composición de la atmósfera durante varios tránsitos adicionales, idealmente 6 o más, hasta que la incertidumbre no deje lugar a dudas. Es por eso que ya se habla de preparar una gran campaña de observación durante las estaciones de visibilidad de K218b para un examen espectroscópico más profundo y para consolidar o refutar el descubrimiento. Junto con la emoción científica, está surgiendo una controversia. Algunos miembros del equipo editorial de la revista Nature, junto con varios expertos internos, están pidiendo cautela. El mensaje, transmitido a través de un corto editorial, nos recuerda que los anuncios de moléculas potencialmente asociadas con la vida a veces han conducido a un frenesí mediático prematuro. En la historia reciente de la exobiología, un estallido de emoción ha sido frecuentemente seguido unos meses o años después por una negación o una reinterpretación menos espectacular de los datos. Para evitar un escenario similar, la comunidad insiste en la necesidad de recopilar más datos, intercambiar abiertamente archivos en bruto, códigos de procesamiento e hipótesis de análisis, para que todo el proceso científico se desarrolle de manera transparente. Los autores del descubrimiento afirman que comparten esta visión y enfatizan que ya han puesto todo a disposición en bases de datos públicas, esperando que otros equipos internacionales puedan validar sus resultados. Ahora nos centraremos en la visión completa del sistema K218, explorando en detalle la relación entre K218b y su planeta hermano K218c, estudiando la posibilidad de exolunas orbitando cualquiera de estos planetas, y finalmente entendiendo por qué el sistema parece estar inmerso en un entorno circumestelar notablemente limpio. Comencemos por establecer brevemente el escenario. K218 es una estrella enana roja en la constelación de Leo, en torno a la cual orbitan varios planetas, incluido K218b, el más publicitado, y K218c, otro planeta potencialmente masivo que es menos conocido para el público en general. La dinámica orbital es un término utilizado para describir cómo los planetas se mueven en torno a su estrella e interactúan gravitacionalmente entre sí. Al estudiar un sistema planetario, estamos interesados no solo en la periodicidad de cada órbita, es decir, el tiempo que tarda el planeta en completar una órbita entera alrededor de la estrella, sino también en cómo estos periodos pueden mantener resonancias. Una resonancia orbital
Ocurre cuando dos, o a veces más, cuerpos celestes completan un cierto número de revoluciones completas en casi el mismo tiempo. Por ejemplo, si el planeta A realiza 4 órbitas mientras que el planeta B realiza exactamente 11, se llama una resonancia 11-4. En el caso del sistema K2-18, los científicos sospechan una resonancia 11-4 entre el planeta B y el C. ¿Por qué preocupa tanto esta resonancia a los astrónomos? Porque puede afectar la estabilidad a largo plazo del sistema. Una resonancia orbital tiene varias consecuencias. Puede evitar que uno de los planetas sea expulsado del sistema bajo el efecto de perturbaciones gravitacionales. También puede amplificar, o por el contrario, moderar la excentricidad, es decir, la elongación de la elipse orbital de cada planeta. En el caso de K2-18, la presencia de una posible resonancia 11-4 sugiere que las órbitas de estos dos planetas son relativamente estables a lo largo de periodos prolongados, lo cual para los investigadores es una excelente noticia. Les da casi la certeza de que estos cuerpos aún están en su lugar y de que no ha habido una perturbación a gran escala reciente en el sistema. Además de los planetas, otra área emocionante de exploración es la posible existencia de exolunas, un término dado a las lunas que podrían orbitar planetas fuera de nuestro sistema solar. La pregunta también surge para K2-18b. ¿Tiene una o más lunas? K2-18c, a pesar de tener una órbita más cercana a la estrella, también es un candidato potencial para albergar satélites naturales, incluso considerando que las influencias gravitacionales son más fuertes allí y el espacio orbital está algo más restringido. Pero, ¿por qué es tan difícil detectarlas? Actualmente, los astrónomos usan un enfoque llamado variaciones en el tiempo de tránsito. Cuando observamos el planeta K2-18b o C pasando frente a su estrella, podemos medir muy precisamente la frecuencia de estos tránsitos. Si hay una exoluna, ejercerá un pequeño tirón gravitacional sobre el planeta, lo que variará ligeramente el momento exacto o el intervalo entre dos pasos de este tránsito. Al rastrear estos pequeños desplazamientos en la curva de luz, podemos inferir la presencia de una luna, incluso si no la vemos directamente. Sin embargo, este método de variaciones en el tiempo de tránsito sigue siendo técnicamente complejo. En el caso de K2-18b, la órbita del planeta es relativamente larga, varias docenas de días, y los datos accesibles públicamente no muestran actualmente variaciones lo suficientemente pronunciadas como para anunciar el descubrimiento de una exoluna. Hoy en día, las tecnologías permiten una cierta sensibilidad que establece límites claros. Si una luna es menos de la mitad del radio de la Tierra, será extremadamente desafiante detectarla con nuestros instrumentos actuales. Esto no significa que no exista, sino solo que es muy difícil confirmar su existencia. Para completar este panorama, es necesario mencionar un aspecto a menudo descuidado por el público pero muy apreciado por los astrofísicos: la tasa de polvo circunestelar. Cuando hablamos de polvo circunestelar, nos referimos a la colección de granos de materia, que van desde el tamaño de partículas microscópicas hasta pequeños guijarros, que orbitan en el disco que rodea la estrella. Este disco a veces puede persistir durante mucho tiempo después de la formación del sistema, dando lugar a estructuras más o menos gruesas en torno a la zona donde se forman o han formado planetas. ¿Por qué es importante en el caso de K2-18? Porque cuanto más denso sea este disco de polvo, más complicado se vuelve medir con precisión la luz de la estrella, y más señales de tránsito o cualquier otro fenómeno astronómico corren el riesgo de ser contaminadas por ruido. En astrofísica, ruido se refiere a cualquier forma de señal interferente que complica la interpretación de los datos reales que se buscan. En un sistema muy polvoriento, el brillo de la luz de la estrella puede disminuir o dispersarse, dificultando la detección de planetas, más aún de exolunas, o ligeros desplazamientos en los tiempos de tránsito.
Sin embargo, en el caso de K2-18, las observaciones indican una tasa de polvo circunestelar bastante baja. Esto significa que los astrónomos se benefician de una ventana casi despejada para observar los planetas. Entre 2025 y 2035, la comunidad científica está planeando un vasto programa de observaciones para profundizar aún más en los secretos del exoplaneta K2-18b. Basándose en los resultados ya obtenidos, varios equipos internacionales están organizando la próxima fase de investigación para confirmar y refinar las detecciones de moléculas consideradas prometedoras para comprender posibles formas de vida. En este contexto, el telescopio espacial James Webb jugará un papel clave. Con su instrumentación de última generación y sus diversos módulos, esta misión emblemática de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense está preparada para sondear la atmósfera de K2-18b con una sensibilidad sin precedentes. Sin embargo, la gran novedad para el futuro cercano concierne al ciclo 4 de James Webb, programado para 2025 y más allá. Durante este periodo, los astrónomos tendrán acceso a instrumentos aún más precisos, notablemente el módulo MIRI y el espectrógrafo de alta resolución NIRI-SPEC. MIRI observa en el infrarrojo medio, lo que puede revelar firmas moleculares no disponibles en longitudes de onda más cortas. En cuanto a NIRI, lo que realmente vio el James Webb. Hoy, embárcate en un viaje extraordinario hacia el borde del cosmos. El 17 de abril de 2025, un descubrimiento sacudió al mundo científico. El telescopio James Webb capturó un gas raro en la atmósfera de un exoplaneta distante. Un gas que, en la Tierra, está asociado con la presencia de vida. Una firma invisible a simple vista, pero que bien podría ser la huella química de un mundo habitado. Para entender lo que realmente significa esta detección, nos embarcaremos juntos en una expedición. Nos dirigiremos al sistema K2-18, a más de 120 años luz de la Tierra. ¿Qué sabemos sobre K2-18b? ¿Cuál es su composición, su clima, su historia orbital? Y lo más importante, ¿es este gas misterioso realmente una prueba de que la vida existe en otro lugar? Pero antes de embarcarnos en una nueva aventura, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Cuando hablamos de K2-18, primero nos centramos en su corazón ardiente, la estrella alrededor de la cual todo gira. Para comprender completamente la historia de esta estrella en particular, hay que entender qué es una enana roja de tipo M y por qué una estrella así se forma, sobrevive y evoluciona de manera diferente a una estrella como nuestro Sol. Todo comienza en una vasta nube molecular, un entorno frío y oscuro compuesto principalmente de gas, sobre todo hidrógeno molecular y polvo. En ciertas regiones, el delicado equilibrio entre la gravedad y la presión del gas puede ser perturbado. Un pequeño accidente gravitacional, a veces provocado por la onda de choque de una supernova o simplemente por la inestabilidad natural de la nube, inicia entonces el colapso local de la materia. Esta materia, atraída por la gravedad, se va coalesciendo gradualmente para dar lugar a lo que se llama una protoestrella. En el caso de K2-18, este fenómeno ocurrió hace mucho tiempo, hace unos 2.400 millones de años. Cuando el núcleo de esta protoestrella se volvió lo suficientemente denso y su temperatura interna se disparó, pudo comenzar la fusión del hidrógeno. La fusión nuclear es el proceso que enciende la estrella y la hace brillar. Desde ese momento podemos hablar realmente de una estrella. Ahora tiene su propia fuente de energía, capaz de brillar por miles de millones de años. En el caso de una enana roja como K2-18, esta activación de la fusión se acompaña de una configuración y evolución interna particular. De hecho, a diferencia de una estrella como el Sol, que es más masiva y caliente,
Una enana roja tarda más en alcanzar un estado estable, ya que su menor masa implica diferentes presiones y temperaturas en su núcleo. La clasificación M3V de K218 nos informa sobre su tamaño, luminosidad y especialmente su temperatura superficial. La M se refiere a estrellas conocidas como de tipo M, comúnmente llamadas enanas rojas. Estas son estrellas que se encuentran en la parte inferior de la secuencia principal, que es la gran línea en la que se colocan la mayoría de las estrellas activas en la fase de fusión de hidrógeno. El 3 indica más sobre la subcategoría de temperatura dentro de las estrellas M. En cuanto al V, se refiere a la clase de luminosidad específica de estrellas que, como nuestro Sol, todavía están en la secuencia principal, es decir, en la mitad de su ciclo de fusión de hidrógeno. En el caso de K218, la temperatura superficial se ha medido en unos 3200 grados. Para darnos cuenta realmente de la diferencia, recordemos que nuestro Sol tiene una temperatura superficial cercana a los 5500 grados. Por tanto, K218 es significativamente más fresca y emite más débilmente en el espectro visible, favoreciendo las longitudes de onda más largas del rojo o infrarrojo. Más fría a menudo significa menos masa. Los astrofísicos estiman que K218 tiene aproximadamente 0,45 veces la masa del Sol. Esta masa relativamente baja explica por qué la estrella emite menos energía y, por lo tanto, tiene menos luminosidad en general. Las enanas rojas son a menudo caracterizadas como económicas, en términos de fusión, porque convierten hidrógeno en helio a un ritmo más lento. Esta lentitud está relacionada con su estructura interna, que mezcla más eficientemente el hidrógeno en todo su volumen. En consecuencia, esto extiende la duración de sus reservas y les permite mantener un proceso de fusión durante decenas, si no cientos, de miles de millones de años. K218 tiene una vida estimada de más de 100.000 millones de años. Este es un número asombroso cuando se considera que el universo mismo tiene solo alrededor de 13.800 millones de años. Esta enorme diferencia ilustra claramente cuán lentamente se agota una enana roja. Expende su energía moderadamente y, por así decirlo, permanece activa mucho más tiempo que una estrella similar a nuestro Sol, que se espera que termine su propia secuencia principal alrededor de los 10.000 millones de años. ¿Cómo se puede explicar tal longevidad? Una de las principales razones radica en lo que se llama inercia magnética. Las enanas rojas son conocidas por sus intensos campos magnéticos, a veces más estables y duraderos que los generados por estrellas más masivas. Aunque son más pequeñas, estas estrellas mantienen una actividad magnética sostenida, lo que también resulta en erupciones e incursiones intensas en los dominios ultravioleta y de rayos X. Esta dinámica contribuye a una mezcla constante de materia dentro de la estrella, retrasando su agotamiento y manteniendo tasas de fusión modestas pero regulares, durante duraciones que superan la comprensión humana. Hablemos por un momento de estas erupciones de UV y rayos X, que están lejos de ser triviales. A menudo imaginamos las estrellas como esferas tranquilas que irradian pacíficamente. Sin embargo, si pudieras observar K218 en longitudes de onda ultravioleta o rayos X, verías un ballet de erupciones violentas, una especie de chorros repentinos de plasma u oleadas magnéticas lanzando partículas a alta velocidad. Este fenómeno, muy común en las enanas rojas, puede impactar a cualquier planeta lo suficientemente cercano como para sufrir un bombardeo constante de radiación. En nuestro sistema solar, el Sol mismo a veces lanza erupciones solares, pero en las enanas rojas este fenómeno es aún más activo e intenso, especialmente en las primeras fases estelares. Esto tiene numerosas implicaciones para los ambientes planetarios, la química de las atmósferas y, por supuesto, el potencial para albergar vida. Un tema que fascina cada vez más a los investigadores. A finales del año 2014,
La misión espacial Kepler de la NASA, inicialmente dedicada a la investigación de exoplanetas, enfrentó una gran dificultad. Varias de sus ruedas de reacción, esos mecanismos internos que permiten que el telescopio se oriente finalmente hacia un objetivo preciso, dejaron de funcionar como se esperaba. Específicamente, una rueda de reacción es un disco que gira rápidamente dentro de la nave espacial. Al cambiar la velocidad de rotación de este disco, se influye en la orientación del telescopio en el espacio. Cada rueda en funcionamiento es crucial para mantener la estabilidad de puntería necesaria para la observación de estrellas distantes. Un pequeño desvío angular es suficiente para distorsionar o desenfocar seriamente los datos de un tránsito planetario. Cuando 2 de las 4 ruedas se averían, el dispositivo ya no puede mantener su objetivo inicial con la precisión requerida. Se necesita una solución para salvar la misión, y los ingenieros de la NASA entonces inauguraron un ingenioso plan de respaldo: reorientar el telescopio confiando en la presión del viento solar y reduciendo el área de observación. Esta idea, combinada con el uso de las 2 ruedas de reacción aún válidas, permitió suficiente estabilidad para reanudar la búsqueda de exoplanetas. Así, nació la misión K2, a menudo descrita como el renacimiento del telescopio Kepler, ya que literalmente le dio una segunda vida en 2014 y más allá. En este nuevo modo de operación, Kepler ya no puede apuntar continuamente a la misma región del cielo durante periodos prolongados como en su primera fase. Ahora, la nave espacial se orienta mediante campañas repartidas sobre diferentes campos estelares, cada uno observado durante varias decenas de días, antes de que la posición global deba ajustarse para mantener, a pesar de las limitaciones, una orientación estable. Es en este contexto que entra en juego la campaña 1 de la misión K2. Esta primera campaña de observación, que apunta a una porción específica del cielo, permite la recopilación de valiosos datos fotométricos. Estos datos consisten concretamente en medir la cantidad de luz emitida o reflejada por las estrellas objetivo. Una pequeña pero regular caída en este brillo indica un posible tránsito planetario, es decir, el paso de un planeta frente a su estrella, visto desde nuestra perspectiva terrestre. Es la existencia de este fenómeno, tan tenue y delicado de detectar, lo que forma la base del método de tránsito, el principal método de identificación de exoplanetas para Kepler y K2. Durante la campaña 1, el equipo de la NASA, así como numerosos astrónomos de todo el mundo, escrutaron meticulosamente las variaciones de brillo de las estrellas reunidas en un catálogo de objetivos prometedores. Dentro de la campaña 1, la designación EPIC 2019-12552 pronto atrae la atención. EPIC indica un objeto listado en la base de datos Ecliptic Plane Input Catalog, especialmente configurada para la misión K2. El número 2019-12552 corresponde al identificador único asignado a este objetivo para distinguirlo de miles de otros. Inicialmente, nadie conoce realmente las características detalladas de esta estrella, excepto que probablemente es una enana roja, lo que significa que es una estrella más pequeña y más fría que nuestro Sol. Tan pronto como llegan los datos en bruto, los algoritmos de detección detectan una curva de luz que puede revelar la presencia de un planeta en órbita, una caída o una disminución de luminosidad que se repite a intervalos regulares. A pesar de sus limitaciones técnicas después de un fallo, los instrumentos de Kepler siguen siendo lo suficientemente sensibles como para detectar disminuciones del flujo de luz de menos del 1% en comparación con el promedio. Entonces, es necesario confirmar que estas señales no se explican por otros fenómenos, como un sistema binario eclipsante, 2 estrellas orbitándose mutuamente, una mancha estelar gigante o un ruido de medición. Los astrofísicos deben, por lo tanto, ejercer gran precaución. Cada tránsito aparente debe ser probado y verificado según varios criterios, como la regularidad del periodo, la forma de la curva o la estabilidad de la estrella.
Es 2015 cuando Andrew Crossfield y sus colaboradores publican los resultados de sus análisis. Se centran en la firma de tránsito detectada alrededor de este famoso sistema estelar durante la primera campaña de K2. Sus conclusiones revelan la casi segura existencia de un exoplaneta orbitando esta enana roja, en un ciclo de 32,9 días, lo que significa que transcurren casi 33 días terrestres entre dos pasajes sucesivos frente a la estrella. Lo nombran K2-18b, de acuerdo con la nomenclatura habitual. K2 se refiere a la misión que permitió el descubrimiento. 18 indica que es el 18º sistema estelar notable identificado por K2. Y la letra B, que es el primer planeta detectado alrededor de esta estrella en particular. En ese momento, para comprender mejor la naturaleza de K2-18b, el equipo hace estimaciones sobre su radio. Para convertir la disminución de luminosidad en un radio planetario, generalmente se supone que el planeta oscurece un área aproximadamente circular en la superficie aparente de la estrella. En otras palabras, un tránsito corresponde a un disco más pequeño, el planeta, pasando frente a un disco más grande, la estrella, y la proporción del descenso de luz proporciona información sobre la relación de sus tamaños. Según estos análisis, el radio del exoplaneta es cercano a 2,6 veces el de la Tierra. Con tal tamaño, los especialistas automáticamente lo colocan en la categoría conocida como supertierras o mini-Neptunos. Estos son dos grupos bastante diferentes, pero a menudo confundidos cuando los datos aún no son suficientes para distinguir la naturaleza exacta del planeta. El término supertierra tiende a referirse a un cuerpo más grande o más masivo que nuestro planeta, potencialmente rocoso en composición, mientras que un mini-Neptuno se refiere a un planeta ligeramente más pequeño que Neptuno o Urano, cubierto con una gruesa envoltura gaseosa. Generalmente, se sospecha que un exoplaneta de en torno a 2 a 3 radios terrestres puede tener un núcleo sólido, pero también una atmósfera sustancial. En esta etapa temprana del descubrimiento, es imposible tomar una decisión clara. La estrella no está suficientemente bien caracterizada. Sin embargo, los investigadores ya sospechan que K2-18b podría exhibir una densidad intermedia que sugiere la presencia de una atmósfera densa o elementos volátiles como hidrógeno y helio. Se necesitarán muchas investigaciones adicionales y mediciones más precisas de su masa para determinar el grado de similitud con planetas terrestres, similares a la Tierra o Marte, o con gigantes de pequeño tamaño, similares a Neptuno. En el año 2017, ocurrió un punto de inflexión importante en el estudio del planeta K2-18b, gracias a un monitoreo intensivo realizado por dos instrumentos especializados, HARPS y Cármenes. Antes de este periodo, ya se sabía que K2-18b, inicialmente detectado por análisis de tránsito, es decir, al observar el oscurecimiento del brillo de su estrella a medida que pasa frente a ella, tenía algunas características intrigantes. Sin embargo, para comprender realmente la composición y estructura interna de un exoplaneta, su masa debe ser estimada con precisión. Esta información nos permite determinar su densidad y, en consecuencia, evaluar si el cuerpo es más bien rocoso, gaseoso o incluso una mezcla particular de ambos.